Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar unas medialunas de manteca hojaldradas rellenas de crema pastelera fáciles y rápidas de hacer. ¡Comencemos! Para la crema pastelera vamos a necesitar 200 mililitros de leche, 40 gramos de azúcar, un huevo, 20 gramos de almidón de maíz y una cucharadita de esencia de vainilla. Para la masa, 250 gramos de harina 4 ceros, 100 mililitros de agua, un huevo, 5 gramos de sal, 20 gramos de azúcar y 15 gramos de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca. Para el empaste, 125 gramos de manteca y 50 gramos de harina 4 ceros. Con estas cantidades salen aproximadamente 14 medialunas. Empezamos con la crema pastelera. En una ollita volcamos el almidón de maíz, el huevo, el azúcar, la esencia y un chorrito de la leche. Mezclamos muy bien hasta que quede homogéneo. Y terminamos agregándole el resto de la leche. Llevamos a fuego medio y sin dejar de remover esperamos que hierva. Van a ver cómo se va a ir espesando. Y una vez que hierve vamos a dejar un minutito más. Y ahora sí, apagamos el fuego. Volcamos la crema directamente en la manga pastelera que vamos a utilizar para rellenar con un pico redondo o simplemente le cortamos la punta. Dejamos en la heladera para que enfríe. Mientras tanto, comenzamos a hacer la masa. En un bol volcamos la harina, hacemos un hueco, volcamos la sal por alrededor, en el medio la levadura, el huevo, el azúcar y el agua. Mezclamos con el tenedor diluyendo la levadura e integrando todo. Terminamos de amasar en la mesa hasta que quede bien integrado todo y nos quede una masa lisa. Nos va a quedar bastante flexible. Y la vamos a poner en el bol y tapar. La dejamos descansar 20 minutos. Y mientras esperamos vamos a ir haciendo el empaste. Con un tenedor vamos a mezclar la manteca y harina hasta formar como una especie de pasta. Pasado el tiempo, estiramos la masa fina en forma rectangular, más o menos de 2 milímetros. Y le untamos el empaste por toda la superficie. Ahora vamos a cerrar los bordes del rectángulo para contener la manteca y enrollamos. Volvemos a estirar y otra vez enrollamos, esta vez del otro extremo.
Y este rollito así lo vamos a llevar a la heladera tapado o envuelto en film por media hora. Y ahora llegó el momento de estirar la masa. La vamos a estirar en forma rectangular con un grosor de más o menos de 6 a 8 milímetros. Cortamos el rectángulo en 2 tiras y luego cortamos los triángulos. No hay medidas exactas, pueden hacer las medialunas más grandes o más chicas según su gusto. En este caso, el ancho de cada tira era de más o menos unos 12 centímetros. Le vamos a dar la forma enroscando desde la base hacia la punta. Las colocamos en una placa apenas enmantecada y fíjense que las acomodamos tapando un poco las puntas de la medialuna anterior. Las tapamos y dejamos levar media hora aproximadamente, mientras vamos a ir precalentando el horno a 180 grados centígrados y las vamos a dejar descansar cerquita para que el calorcito las ayude a elevarse. Pasado el tiempo las llevamos al horno y dejamos 20 minutos o hasta verlas doradas. Con un cuchillo cortamos las medialunas por la mitad, pero no del todo, las puntas las vamos a dejar unidas y rellenamos con la crema pastelera. Para finalizar podemos espolvorear con azúcar impalpable o si les gusta pueden pasarle almíbar. En algunas de las recetas de las facturas anteriores les enseñé cómo hacerlo, así que pueden ir a verlo si gustan. Y ahora llegó la mejor parte, a disfrutarlas.